Primera de Pedro 5:7. Vamos a leer la poderosa palabra de Dios en esta mañana, en el poderoso y gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la palabra: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Señor, damos infinitas gracias por la palabra. Yo aquí presento mis labios, Señor, pidiendo que sean un instrumento de bendición en tus manos. Presento también tu iglesia y te pido que el pueblo pueda tener un corazón receptivo para la palabra. Pido, Señor, que toda distracción sea vencida en este día por el poder de tu palabra y del Espíritu Santo, Señor, quien obra a través de ella. Hoy pedimos, Señor amado, que tú aquí en este lugar nos instruyas, nos capacites para vivir la vida que a ti te agrada. Amén, aleluya, en el nombre de Jesús. Siéntense, por favor, mis hermanos. Vamos hoy a hablar de algo que afecta, diría yo, a la sociedad de una manera impresionante, que es la ansiedad, mis hermanos. Si ustedes ven el tema de la ansiedad, yo creo que es uno de los problemas de la mente más comunes y cada día aún más. Los índices de personas con ansiedad ha ido subiendo de una manera, diría yo, que grande. Yo no se dieron cuenta, pero incluso, o se han dado cuenta, pero incluso los medios de comunicación dicen que uno de los efectos en la sociedad post pandemia, o sea, después de la pandemia, es ese, hermanos. Son los problemas de ansiedad que tiene la gente. Se dice que antes de la pandemia, aproximadamente en Colombia, ¿no?, había un 19,5 más o menos % de la población que sufría de ansiedad, de esa ansiedad depresiva, de esa ansiedad grave, crónica, que es fuerte. Ahora, después de la pandemia, está cerca del 30% de la población. Y eso es harto, hermanos. Con ansiedad arriba. Ahora, vamos a tratar de definir qué es la ansiedad y asimismo vamos a mirar lo que nos dice la palabra. El versículo que leímos, el apóstol Pedro dice que echemos nuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, ¿cierto? Porque Él tiene cuidado de nosotros. Si usted mira este versículo, el contexto habla, bueno, por lo menos de 3 cosas que debemos nosotros tener para poder vivir una vida cristiana victoriosa. La primera es la sumisión a Dios. El versículo número 6 dice que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. Eso tiene que ver con la sumisión al Señor. La segunda cosa de la que habla este pasaje es la humildad, mis amados hermanos, porque dice que nos humillemos para que Él nos exalte, ¿cierto?, cuando sea tiempo. Y la otra cosa de la que habla este pasaje para una vida cristiana victoriosa es el tema de aprender nosotros a confiar en Dios. Qué difícil es ser sumisos, humildes y confiados en Dios, hermanos. Eso es difícil. Digo yo que humanamente es imposible lograrlo, solamente se puede lograr si estamos guiados por el Espíritu Santo. Pero hoy nos vamos a enfocar en ese tema de la confianza en Dios, y de lo que queremos hablar es acerca de la ansiedad. Mire, la ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Ahora, yo creo, hermanos, que hay niveles de ansiedad. Todas las personas en algún momento de nuestra vida experimentamos la ansiedad. Si yo pregunto cuántos se han sentido ansiosos en algún momento de su vida, ¿ustedes qué dicen? ¿Han tenido ansiedad en alguna ocasión? Pero creo yo que la ansiedad en esa manera todos lo experimentamos de manera ocasional.
¿sí? De manera ocasional viene la ansiedad, pero son como momentos, son como tiempos y pasan. Algunos están en un estado intermedio, digo yo, que se ponen ansiosos con facilidad, con más facilidad que los demás, pero no viven ansiosos. Pero hay un estado de ansiedad que diría yo que es el grave, hermanos. Que cuando las personas viven ansiosas. Y eso ya clínicamente se cataloga como una enfermedad. La persona que padece de ansiedad depresiva, y hay muchas formas de ansiedad, pero cuando ya no es algo momentáneo, ni algo que nos da con facilidad, sino que es algo que permanece en nosotros. Ahora, esto obedece a muchas cosas, y ahora más adelante quiero hablar un poco acerca de por qué es que viene la ansiedad, pero la persona que tiene ansiedad grave, usted la mira y ya esa persona posiblemente ya no duerme bien, y ojalá que no haya ninguno así, pero si hay alguno aquí, pues sepa que el Señor está aquí en este lugar y esta palabra es para usted en el día de hoy. Posiblemente las personas que experimentan estos niveles de ansiedad altísima y permanente, ellos ya no duermen bien, están con insomnio, están intranquilos de manera extrema. Incluso algunos tienen delirio de persecución, ya sienten que los están persiguiendo. Yo en alguna ocasión de mi vida, en un momento de mi vida muy difícil, en mi juventud, en mi soltería, porque es que la vida sin esposa es muy dura, hermanos. ¿Están de acuerdo o no? Eso, bien, hermano Lucho. Él nos da testimonio de cómo era de duro eso, hermano. Y ustedes lo pudieron notar, ¿cierto? Bueno, no hablemos más de Lucho. Lo cierto es que en los tiempos de mi juventud tuve una crisis de algunos meses de ansiedad. Y sentía que me perseguían, de verdad, hermanos. Sentía que me acostaba y que me estaban mirando y que, o sea, es una cosa horrible que solamente la persona que la está padeciendo sabe lo feo y lo horrible que es eso. Sin embargo, Dios fue bueno conmigo y pudimos superar eso. Y espero que si alguien está pasando por una situación así, el Señor en esta mañana le pueda hablar de manera especial. Ahora, en el Nuevo Testamento hay una palabra que se traduce como afán, en ocasiones como preocupación, pero también como ansiedad. Es la palabra griega, ya les he dicho que yo no sé griego, pero más o menos así suena, la palabra merimna, que tiene que ver con esto, con ansiedad, con preocupación o con afán. Y buscando los versículos de la Biblia en los que está esa palabra, entonces es que quiero dejar la enseñanza del día de hoy. Bueno, en primer lugar, permítame hablar un poco acerca de qué es lo que produce la ansiedad. ¿Qué es lo que produce la ansiedad a la luz de la palabra de Dios? Ustedes y yo estamos muy familiarizados con los versículos que están en Mateo capítulo 6, del verso 25 en adelante, ¿verdad? Casi que no es ni necesario abrir la Biblia. Jesús está hablando explícitamente del afán y de la ansiedad. Ahora Jesús dice estas palabras: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Y aquí este afán o afanéis es la misma palabra griega que en Primera de Pedro se tradujo como ansiedad. No se afanen por la vida, por qué han de comer, qué han de beber o qué han de vestir, porque dice, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mire, en primer lugar, permítame decir algo. Cada vez que nosotros estamos ansiosos, pecamos, hermanos. Sí, pecamos. Porque la primera cosa
a la que obedece la ansiedad, o la primera razón a la que obedece la ansiedad, es a la falta de confianza en Dios, hermanos. Si no confiamos lo suficientemente en Dios, yo no sé, pero creo que es un problema, digo yo que es un problema de nuestra naturaleza caída, que nosotros tendemos a pensar que Dios no está interesado en nosotros. O posiblemente que Dios sí se interesa, pero no lo suficientemente como para tener cuidado de mí. Entonces ahí es donde vienen las preocupaciones. Si nosotros supiéramos en profundidad quién es el Dios que tenemos y cómo Dios se interesa por nosotros, nosotros viviríamos mucho más tranquilos, hermanos, mucho más confiados. Entonces, en primer lugar, cuando estoy hablando de por qué se produce la ansiedad, digo que primero que todo es falta de conformidad, o falta mejor de confianza en Dios. Falta de confianza en Dios, y por ende es pecado, porque la Biblia dice que todo aquello que no procede de la fe es pecado. Siempre que nosotros desconfiamos de Dios, pecamos, hermanos. No sé si usted lo haya mirado así, pero así lo muestra la palabra. Siempre que usted desconfía de Dios, siempre que yo desconfío de Dios, peco. ¿Está claro? Y aquí el Señor dice, ¿por qué se afanan? No se afanen por la vida, por lo que han de comer, por lo que han de beber o por lo que han de vestir. Mira, otra cosa que yo creo que produce ansiedad en nosotros, ese desespero, es diría yo, las necesidades básicas, hermanos. Ese afán por tener las necesidades básicas suplidas. Y créame que esto en el discurso es muy fácil decirlo. Y cuando la nevera está llena, es fácil decirlo también. Pero cuando hay crisis, ahí es difícil. Sin embargo, la palabra dice, no se afanen ni por, mire, las necesidades básicas más primarias del hombre, que son lo de comer, lo de beber y lo de vestir. Pero el Señor dijo, pero no se afanen por eso. Y pone en comparación el Señor a los seres humanos, a nosotros, con las aves del cielo. Y dice, bueno, las aves de los cielos, ellas no siembran, no ciegan, no recogen en graneros, y el Padre las alimenta. Mire, y la pregunta es, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Esta es una pregunta retórica. ¿Acaso, qué creen ustedes? ¿Quién vale más para Dios, las aves o nosotros? ¿Quién vale más para Dios? Obviamente que nosotros. Las aves de los cielos son alimentadas por Dios. ¿Cuánto más nosotros, hermanos? ¿Cuánto más nosotros? Ahora dice que quién podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o sea, crecer más. No, ya no se puede. Por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren a los lirios del campo, que no crecen, ni trabajan, ni hilan. Pero os digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. O sea, las flores del campo. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará más con vosotros, hombres de poca fe? Volvemos a lo del principio. La ansiedad, hermanos, es un resultado de la falta ¿de qué? De fe y de confianza en Dios, porque nos desesperamos mucho por las necesidades básicas. Nosotros necesitamos confiar en que Dios nos va a sostener, hermanos,
que Dios no nos va a faltar. Dios es cumplidor de todas sus promesas. Recuerden que Él dijo, el salmista dijo que Él era joven, y había sido joven y había envejecido, y en toda su vida nunca vio un justo desamparado ni su descendencia que mendigara pan. Y vuelve a decir el versículo 31 otra vez: no se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Dice que los gentiles buscan todas estas cosas. ¿Qué es lo que buscan los gentiles? Comer, beber y vestir. Eso buscan los gentiles. La vida de ellos está enfocada en eso y viven para eso. Recordemos que nosotros no podemos vivir para vivir, comer y vestir. Comer, beber y vestir. Nosotros debemos vivir es para el Señor, para su reino, para su gloria. Aquí dice que los gentiles buscan todas estas cosas, más ustedes tienen que ser diferentes. Dicen que busquemos primeramente. ¿Qué busquemos primeramente? El reino de Dios, que tiene que ver con el gobierno de Dios. Busquemos en primera medida agradarle a Dios, vivir para Dios, hacer su voluntad, que las demás cosas vendrán como añadidura. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Dios dice la verdad o Dios no dice la verdad? ¿Dios miente? Dios no miente. Si Dios dice que si usted se ocupa primero de hacer la voluntad de Dios y las demás cosas vendrán por añadidura, téngalo por seguro que así va a ser, mi hermano. Así va a ser, porque es que Dios es el que lo ha dicho. Jesús lo dijo. Ahora, si usted se va primero a buscar las añadiduras, entonces posiblemente ni lo uno ni lo otro. Ahí vivimos, hermano, perdóneme la expresión, pero vivimos pataleando en el mismo hueco. Y ni conseguimos plata, ni progresamos en lo espiritual. Porque nos falta fe. Haga todo lo posible por hacer la voluntad de Dios, por obedecerle a Dios, por cumplir la palabra, por hacer lo que a Dios le agrada, por hacer la voluntad de Dios, que Dios no le va a faltar, hermano. ¿Estamos seguros o no estamos seguros de esa palabra? El mismo Señor lo dijo. Ahora, otra cosa que yo creo que produce ansiedad, desespero en algunas personas, pero no solamente las necesidades básicas, sino el tema del futuro. Digan, el futuro. Hay gente desesperada por el futuro. Hay gente ya enfermos, pensando en cómo será cuando se mueran. ¿En serio, hermanos? Hay gente ya preocupada. Los que tenemos hijas pequeñas, hermano, cuando lleguen los primeros yernos, ¿cierto, hermano Robin, Totena? Los que tenemos hijas pequeñas, ya alistando el palo de guayabo grueso, hermano, para ponerlos con un hacha, rajarlos a ver si dan la talla. Ya preocupados sin haber llegado el día, sin haber llegado el momento, estamos preocupados por el mañana. Mira, el Señor Jesús ahí, Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su propio afán, y basta a cada día su propio mal. O sea, en otras palabras, no podemos con las preocupaciones de hoy, no podemos con los afanes de hoy, y ya nos queremos cargar con los de mañana. Ay, ¿cómo será mi fin en la tierra? ¿Cómo será mi muerte? ¿Cómo moriré yo? ¿Moriré enfermo? ¿Moriré viejo? ¿Moriré accidentado? Hay gente que vive así. Y eso se puede convertir en un problema grave, hermano. De hecho que yo meditando en la palabra, en la composición de la palabra preocupación. Mire, ocuparse, ¿qué significa ocuparse? Pues estar haciendo algo, ¿cierto? Es laborar en algo, eso es ocuparse. Pero la palabra pre significa antes de. Entonces, preocuparse es
o tiene que ver con ocuparnos en algo antes de que llegue. Estar haciendo algo ya antes de que llegue. Y grave porque eso es imposible, hermano. Es imposible. Sin embargo, así somos nosotros los seres humanos. Vivimos preocupados por el mañana, muy preocupados. Ahora, dejo algo claro y voy a hacer una salvedad. Esto que estoy diciendo no es un llamado a la negligencia y a la irresponsabilidad, porque alguien dirá, no, pues como el pastor dijo que no hay que preocuparnos por el mañana, entonces no trabajo, no ahorro, no hago nada y entonces vivo cada día. No, así tampoco es, porque eso se llama negligencia, eso se llama ser irresponsable. Recuerden que en los tiempos de verano hay que guardar para los tiempos de invierno. Amén, hermanos. ¿Sí o no? Y después no vamos a culpar a Dios que no nos proveyó. Dios sí nos ha proveído y nosotros hemos sido irresponsables y no hemos administrado bien. Eso es otra cosa. Pero lo que estoy diciendo es que eso, aunque trabajemos, aunque seamos responsables, aunque, aunque guardemos para el mañana, pero que esto no nos cargue el corazón, que esto no nos llene de desespero, porque si usted está desesperado por el mañana, es grave, hermano. Es de eso que estoy hablando. No estoy hablando de no guardar y de no ahorrar y de no trabajar. No, eso es pecado también. Estoy hablando es que si ese mañana lo tiene desesperado, usted está grave, hermano. Necesita descansar en el Señor. Ahora, otra cosa que nos carga a nosotros, que nos estresa, que nos coloca ansiosos, digo yo, que es el ritmo que lleva el mundo, hermanos. El ritmo que lleva el mundo. Yo estuve meditando, y quiero compartirlo con ustedes, en la parábola del sembrador, que está en Mateo, en Marcos y en Lucas, ¿verdad? Ustedes conocen la parábola del sembrador. Ustedes saben que el sembrador salió a sembrar y la semilla cayó en 4 terrenos. ¿Cuáles fueron los terrenos donde cayó la semilla? Uno junto al camino y vinieron las aves de los cielos y se la comieron. Ese representa a aquel que recibe la palabra, es sembrada la palabra en él, pero viene el diablo y se la roba. El mismo Señor lo explicó. Otra parte de la semilla cayó ¿dónde, hermano? Bueno, entre espinos. De esa es la que quiero hablar. Otra cayó en pedregales. La que cayó en pedregales nació pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero vino el sol, que significan las pruebas, las dificultades, y la ahogaron. Esa es la persona que está en el evangelio, viene y usted mira que al principio se goza, está gozoso. En el primer servicio al que fue tomó la decisión, pero a los 2 meses ya está descarriado o antes, hermano. Es de corta duración. El otro, uno cayó en buena tierra, dio fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ese es usted, hermano. Esos somos nosotros. Esperamos que así sea. Pero una parte de la semilla, que es de la que quiero hablar, cayó entre espinos. Y esa que cayó entre espinos, Mateo capítulo 13, quiero que vaya al versículo 22. Y es ahí donde quiero que meditemos el ritmo del mundo, cómo vive el mundo, y que a nosotros en ocasiones eso nos quisiera como absorber también. Y nos ponemos ansiosos y muchos están cargados de ansiedad y están desesperados porque han querido seguir el ritmo del mundo. Mire, el que fue sembrado entre espinos está en Mateo 13:22, ¿verdad? Este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo o de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Espero que no haya nadie aquí que sea de los que han caído entre espinos, porque esos que han caído entre espinos, mire, en Hebreos habla de esos cristianos, que son cristianos nominales, pero que nunca han nacido de nuevo. Dice que son esa tierra que está maldecida y próxima a ser quemada y destruida. Pero lo que estoy hablando es acerca del ritmo del mundo y que tratara a nosotros en ocasiones como de envolvernos también. Mire, aquí habla de el afán de este siglo y el engaño de las riquezas.
El afán de este siglo, digo yo, que es el ritmo que lleva el mundo. Todo a las carreras, todo a la velocidad y todo envuelve a la gente. Es como una maquinaria, como un engranaje, hermano, que lo uno va llevando a lo otro y envuelve a todas las personas. Y usted mira, todo el mundo vive desesperado, todo el mundo vive estresado, todo el mundo vive enojado, todo el mundo vive bravo. ¿O acaso, dígame usted si no, usted va en la moto o en el carro, en el semáforo, y el semáforo está en naranja y ya tiene 3 o 4 atrás pitándole, ¿sí o no? ¿Es verdad o es mentira? Y espero que usted no sea de los que para en el pito, hermano, cada que el semáforo esté en naranja. Porque la gente vive con un afán. Es un afán, es un desespero. Miren, en una ocasión nosotros con mi esposa tuvimos un accidente porque la gente vive en ese corre-corre. Gracias al Señor no fue grave, pero alguien en una camioneta de servicio público nos adelanta, nosotros íbamos despacio, nos adelantó para parar al frente de nosotros. Pues obviamente le dimos por detrás, hermano. Casi quedamos metidos en la camioneta. Pero la gente vive en ese afán. La gente vive en ese corre-corre. Y sabe que el afán de este siglo, en su mayoría, es por el engaño de las riquezas. El engaño de las riquezas. El querer tener dinero. Entre los conductores de servicio público le llaman la guerra de la moneda, ¿cierto que sí? Hermano, y es que literalmente se accidentan y se matan por quitarle los pasajeros al otro colectivo que va adelante. Pero nosotros no podemos seguir ese ritmo, hermano, porque eso carga el corazón, eso cansa, eso trae fatiga. Amén. La competencia de los negocios, todos quieren ganar más, no importa lo que tengan que hacer, competencia deshonesta, antiética entre comerciantes en los pueblos, pero entre ustedes no se ve eso, ¿cierto que no, hermanos? ¿Cierto que no? A ver quién vende más, a ver, no, hermano. Esto carga el corazón, esto estresa. Viva tranquilo, hermano. Amén. Viva tranquilo, esté tranquilo, que Dios no le va a faltar. Ahora, según Marcos, hablando del mismo que cayó entre espinos, Marcos capítulo 4 y el versículo 19 dice que pero los afanes de este siglo, otra vez, mire, aquí dice el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, pero aquí Marcos añadió algo que Mateo no dijo. Marcos dijo, y las codicias de otras cosas, esas son las que entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Marcos habla de las codicias de otras cosas. Recuerden que el 10º mandamiento de la ley de Dios prohíbe explícitamente toda clase de ¿qué? De codicia. Codicia es desear lo que otro tiene. Y desearlo de manera negativa, de manera pecaminosa, de manera envidiosa en ocasiones. Pero pues ¿cómo así que el hermano Joaquín Pérez compró camioneta y yo no? También tengo que comprar camioneta. Y ya eso lo estresó, hermano. Y ya eso lo preocupó. Y yo digo, y si el Señor le da la bendición de tener camioneta, pues compre camioneta, hermano, pero no esté compitiendo con el hermano Julanito ni nada, hermano. Y vienen envidias, hermano, y eso son obras de la carne. Recuerden que la palabra dice, Santiago decía, mire, ustedes tienen codicia y nada tienen. O sea que la codicia, la envidia, hermano, como que detiene las bendiciones de Dios. Porque dice, codician y nada tienen y arden de envidia. ¿Usted imagina eso, hermano? Ardiendo de envidia, desesperados. Hermano, eso obviamente
se traduce también como ansiedad. Y Santiago decía, ustedes codician, no tienen, arden de envidia, y no tienen porque no piden. Porque es que si le pidieran a Dios, ¿les daría? ¿Cierto que sí? ¿Cuánto le han pedido cosas a Dios que el Señor les ha dado? Y si Dios mira su necesidad y Él sabe que su corazón es sincero al pedirle, pues Él le da, hermano. Y dice, pero esperen tantico, también es que piden y no reciben porque piden mal, porque piden solamente para sus deleites. O sea, no piden por necesidad, no piden para la gloria de Dios, no piden para bendecir la obra, no piden para ser de bendición para el prójimo, ellos piden para sus deleites egoístas y carnales. Imagínense yo diciéndole al Señor, Señor, te ruego por favor que mires al hermano Ferney, que él se compró un iPhone 14 Pro Max. Yo que soy el pastor no puedo estar con este Samsung, Señor, por favor. Avergüénzalo en presencia mía, Señor. Imagínese usted. Entonces el Señor dice, sí, claro. Ahora, si yo le pongo este ingrediente de la oración que ha estado de moda entre los cristianos, y yo declaro que lo tengo, no, pues el Señor, hermano, mueve el cielo, mueve los ángeles, mueve todo para dármelo. No, eso no funciona así, hermanos. Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce la intención de nuestro corazón, Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que las pidamos, y Dios no nos da nada que no sea conforme a su voluntad, que no glorifique su nombre, mis hermanos. De manera que no me debe estresar la bendición de otro. Si otro está bendecido, gloria a Dios. Porque el Señor nos bendice a todos. ¿Cuántos se sienten bendecidos por el Señor? Pero los afanes de este siglo, hermanos, aquí lo que Marcos escribió, que las codicias de otras cosas, el codiciar otras cosas. Otro tiene, yo no tengo, lo codicio, lo envidio, y eso carga el corazón. Y alguien dirá, pero ¿yo por qué estoy estresado? ¿Por qué estoy? Analice su vida. No sea que esté codiciando. Ahora, Lucas añade algo también, y dice que Lucas 8:14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados otra vez por los afanes y las riquezas. Pero mira que Lucas habla de algo más. Dice, y los placeres de la vida. ¡Wow! Los placeres de la vida también traen afán. También traen ansiedad. ¿Por qué será, hermanos? Yo creo que fundamentalmente es porque el hombre, el ser humano, cree que al satisfacer los deseos de su carne, eso lo va a llenar, que eso lo va a hacer feliz. Pero toda persona que ha tratado de vivir para satisfacer los deseos de la carne, llega el momento en que se da cuenta que eso no lo ha llenado, que su vida y su corazón está vacío, porque lo único que puede llenar el corazón y satisfacer completamente el corazón del hombre es Dios, es la presencia de Dios, hermanos, es Cristo. Pero la gente está cargada tratando de satisfacer sus deseos y eso lo ha dejado ansioso y cargado. La Biblia dice que nosotros ya no vivimos para sí ni morimos para sí, sino para el Señor, amén. Y eso nos trae verdadera alegría. Ahora, este ritmo del mundo que tiene que ver con las riquezas, con la codicia, con los placeres, hermanos, pues no debería a nosotros envolvernos. El Salmo 39, versículo 6 dice, ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá.
Vuelvo a decir que no estoy hablando de irresponsabilidad. Estoy hablando de que eso no nos cargue el corazón. Proverbios 23:4 dice: no te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. Pero meditemos en esa parte de no afanarnos por hacernos ricos. Porque es que la Biblia dice que el que ama las riquezas no se saciará de riquezas. ¿Qué significa eso? Que ni por mucho que consiga, el corazón no va a estar lleno. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la cantidad de cosas que acumule. Yo sí sé, hermanos, que Dios bendice y no podemos estar en contra de eso, que Dios bendice y que Dios prospera. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? La Biblia habla de hombres muy bendecidos, muy prósperos, y el tener riquezas en un sentido es una bendición de Dios. Eso no lo podemos negar. Es una bendición de Dios. No lo podemos llamar de otra manera porque así lo llama la Biblia. El problema es el amor por esas riquezas. El problema es, amados hermanos, el corazón puesto en las riquezas, que se aparta del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces no se afanen por hacerse rico, porque es que esto trae afán, trae ansiedad. Entonces yo miro personas totalmente afanadas por eso y desesperadas por eso. Y en ocasiones haciendo hasta cosas que no son conforme a la voluntad de Dios por hacerse ricos. Ya lo dije, negocios fraudulentos, trampas, estafas. Algunos ganan más de lo que debieran ganar en un negocio de manera ilícita o tramposa, si se puede usar esa palabra, y salen diciendo que qué sabiduría la que Dios les ha dado, hermano. Que Dios me dio una sabiduría muy tremenda para meterle esta moto torcida, como si fuera legal, y Dios me dio una sabiduría, pues es que se la engrampé y ni cuenta se dio, hermano. Yo soy muy sabio. Alguno dirá, yo soy tan sabio que le hago devolver el kilometraje al carro para venderlo más caro, hermano. No, hermano. Eso no es así. Hay otros, hermanos, mire, hay otros, y soy testigo de que hay hermanos cuya única intención es servir a Dios, agradar a Dios, y sí, trabajan esforzadamente, honradamente, pero con su confianza en Dios, y son bendecidos, bendecidos, rebendecidos, hermano. Y tienen para hoy el pan de cada día, bendito sea el Señor. Tienen para el tiempo del verano también y del invierno, bueno, en fin. Dios les ha dado la bendición de tener, pero no están desesperados. Digan, yo quiero ser así. Pero otro, el desespero no los ha dejado, hermano. Ahora, una cosa que carga el corazón y trae ansiedad, preocupación, obviamente, hermano, es el pecado. Ya lo dijimos, Lucas 21:34, el Señor decía: mirad por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. El pecado. Ahora digo yo que los problemas de la ansiedad, de estar ansioso, de estar desesperado, es que número uno afecta nuestra relación con Dios, número dos afecta nuestra paz personal, nuestra paz interna, pero también afecta nuestras relaciones personales. La persona que está ansiosa no puede vivir sabroso, hermano, como dijo Francia Márquez. Porque claro, o sea, esa ansiedad no le deja ni siquiera disfrutar un plato de comida con su familia. Porque yo sé que ustedes saben, hermano.
del que llega a la casa y llega a desayunar, almorzar y a cenar y es así. ¿Por qué? Porque hay que trabajar, hay que hacer por aquí, por allá. Se acuestan tarde, se levantan temprano y está bien en un sentido, pero qué triste cuando eso se volvió una esclavitud. La Biblia dice, si Jehová no construye, en vano trabajan los edificadores, y si Jehová no cuida, en vano vela la guardia, y es por demás que se levanten de mañana, vayan tarde a reposar y que coman pan de dolores y que no puedan ni dormir tranquilos. Hermanos, sí, claro, trabajemos, seamos esforzados, seamos valientes. La Biblia habla de eso, pero no podemos permitir que eso se convierta en un desespero y en una agonía, porque eso ya no es de Dios. Si su trabajo, por bueno que sea, pero si le quitó la paz, y si volvió una intranquilidad para usted, si se volvió algo que lo tiene estresado y que lo tiene enfermo, le digo, eso no es del Señor. Algunos dicen, no, es que el Señor me bendijo tanto con este trabajo que tengo. Bueno, lo único es que no me queda tiempo de comer, ni de dormir, ni de estar con mi familia. Ir a la iglesia tampoco, pero es que bendición de trabajo. No, hermano, ese trabajo, se lo aseguro que no es una bendición, o usted no está manejando bien las cosas. Porque así no funcionan las cosas. Tenemos que tener tiempo para estar con el Señor, tenemos que tener tranquilidad interna y tenemos que tener buenas relaciones, comenzando desde nuestra familia. Amén. Dígale, Señor, ayúdame. Que el Señor nos ayude, hermanos. Ahora, ¿cómo controlar o contrarrestar pues este problema, hermano, de la ansiedad y del desespero, de la agonía? Voy a decirles dos cosas nada más, que ustedes se las saben. La primera es oración. Digan, oración. ¿Por qué mantenemos tan estresados en ocasiones? ¿Tan cargados? Hermanos, hemos descuidado nuestra vida de oración. Ahora, cuando uno no ora y se la pasa haciendo y haciendo y haciendo de aquí para allá y de allá para acá, en un sentido, la falta de oración demuestra rebeldía. Es más, no diría yo rebeldía, diría yo mejor rebelión contra Dios. Porque cuando usted ni siquiera le pide la dirección a Dios para lo que hace, está diciéndole, Dios, no te necesito. O está diciendo, es que yo puedo solo. Está rechazando a Dios, la guía de Dios, la dirección de Dios. Filipenses capítulo 4 y el versículo 6, ustedes lo saben de memoria. Por nada estéis afanosos. Antes bien, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿En qué? En oración y súplica con acciones de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué bueno, hermano, que nosotros en vez de afanarnos tanto, más bien oráramos más. Oráramos más. Ahora, cuando usted se afana, mire, escúcheme lo que le voy a decir. Y alguien dirá, pero es que yo ya sé eso. Bueno, pues lo recuerdo. Cuando usted se afana tanto y ora poco, termina cometiendo los peores errores de la vida, hermano. Porque como usted se afana tanto y no ha orado, entonces todo le parece bien. ¿Sí o no? Porque usted está afanado por comer, beber y vestir. Y resulta que su mente le dice que ahí como está, no, se va a morir de hambre, hermano. Y viene otro con cualquier negocio
Y usted dice, sí, sí. Y después oran, pero ya no oran para que Dios los dirija, sino que ya oran es para que Dios los saque de los problemas en los que se metieron. Hermano, la oración debe ser antes de tomar las decisiones. Amén. Antes de tomar las decisiones que hay que orar para que Dios nos dirija. Recuerden que la Biblia dice que le encomendemos al Señor nuestro camino, que confiemos en Él y que Él hará. Pero nosotros no le encomendamos nuestras peticiones y nuestros caminos al Señor. Tomamos nuestras propias decisiones y después esperamos que Él haga. ¿Pero que Él haga qué, hermano? Entonces, ore más, pero ore antes de tomar decisiones en su vida. No permita que el afán, que la ansiedad lo gobierne, sino ore al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Y de esa manera usted va a tener paz, hermano. Y si no, se va a ver enredado. Otra cosa, para que este problema de la ansiedad no nos gobierne, es la confianza en la soberanía de Dios. Porque escuche, no es suficiente con sola oración. Porque si usted ora, pero como diciéndole a Dios, Señor, esto es lo que ya decidí. Créame que yo me río, hermano. Y hay hermanos que han cometido unas calaveradas, perdóneme la expresión, pero así nos entendemos, ¿cierto que sí? Unos errores que hasta un ciego lo ve que van mal. Y a mí en ocasiones los hermanos me dicen, pastor, usted no le ha dicho nada al hermano fulano de tal, porque mire lo que va a hacer. Y yo digo, me voy a confesar, hermano. Yo digo, sí tengo que decirle, o sí le he dicho, pero también digo, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si es que primero que todo no ha pedido consejo. Segundo, si informó, no fue para pedir consejo ni oración. Fue para informar lo que él ya decidió hacer. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Hermano, perdóneme, hablemos así entre nosotros hoy aquí. Dejemos lo que se estrelle porque no lo podemos detener. Y después lo consolamos, hermano. ¿Sí? ¿Y hemos tenido que hacer eso o no? Dígame si hemos tenido que hacerlo o no. En una y otra. Porque la gente en el desespero comienza a tomar decisiones, cambian de residencia, venden la finca, la esposa no la han cambiado porque algunos quisieran, hermano, que se aprobara el divorcio por cualquier causa. Y no es así, hermano. Mire, ore antes de tomar decisiones para que usted después tenga paz. Amén. Si no ora, si se deja llevar del afán y de la ansiedad, no ora, no busca la voluntad de Dios, toma sus decisiones en su humanidad y en su voluntad, se está diciendo que es más sabio que Dios, va y hace lo que va a hacer, después no va a tener paz. ¿Están bravos? No, ustedes no están bravos, ustedes son de Dios. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Mire que hay veces que uno quisiera a hermano llorarles. Pues yo no. Digo, Señor, glorifícate tú. Amén. Ahora, no es necesaria o suficiente, solo la oración. Es necesaria la confianza en la soberanía de Dios. O sea, usted ora, pero tiene que confiar que Dios va a hacer. Amén. Tiene que confiar en lo que Dios hará. Confiar en que Dios lo va a dirigir y muchas veces esperar. Hermano, estaba leyendo ayer cuando
Ustedes han leído, ¿verdad? Cuando ay, se me olvidó el nombre, pero se les queda oyendo el nombre, pero cuando este rey había secuestrado a Lot, Kedorlaomer, algo así. ¿Cómo? Kedorlaomer, eso. Ahora, según la palabra, va Abraham con un ejército y hace una ofensiva militar a Abraham y rescata, porque había gente de Sodoma ahí, y él lo rescata y llega con el botín. Y llega y se lo presenta al rey de Sodoma. Dice, mire, pues recuperamos todo. Y trajeron más cosas todavía. Entonces le dice, el rey de Sodoma le dice a Abraham, le dice, bueno, hermano Abraham, hagamos un negocio. Déjenos a las personas, a la gente, déjenos la gente, todos los que rescató. Pero los bienes, eso sí usted se puede quedar con los bienes. O sea, el oro, el botín, lo que recogieron. Y dijo Abraham, no señor, así no. Le voy a entregar todo, hasta las cucharas. Le voy a entregar todo. Para que nadie diga que fue que el rey de Sodoma fue el que enriqueció a Abraham. El que me bendice es Dios, el que me enriquece es Dios. Ay, hermano. Eso sí que da paz. Otro diría, uy, yo hubiera sido Abraham, le había arrancado hasta el codo al rey de Sodoma, le quitó todo. Era una riqueza enorme, un botín enorme, hermano. Pero Abraham dijo, no señor, y yo tengo quien me bendice. Quédense con todo. Lo de los muchachos, sí, que pelearon, a ellos sí les vamos a dar su parte, pero a mí no. Porque yo tengo quien me bendice. Por eso se le llama el padre de la fe, mis hermanos. Por eso se le llama el padre de la fe. ¿Cuántos quisieran confiar en Dios de esa manera? Entonces, es confianza en la soberanía de Dios. Yo oro, pero yo creo que el Dios de la Biblia me escucha, me responde, hermanos. Ahora, cuando el apóstol Pedro decía, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, bueno, esa palabra echar es la misma palabra que se utiliza en Lucas 19:35, cuando la Biblia dice que echaron sus mantos sobre el pollino para que Jesús se subiera. Esa palabra echar es colocar encima. O sea, el Señor, por el Espíritu Santo, hablando a través de San Pedro el apóstol, nos dice que podemos colocar encima de Él nuestras dificultades. O sea, esas cosas, esas cargas, esas cosas que lo preocupan a usted, que lo cargan tanto, que nos cargan tanto a nosotros, que las llevamos en nuestros hombros y que nos llevan agobiados, Pedro dice que las podemos colocar encima del Señor. Ahora, a usted lo agobia, a mí me agobia, a Él no lo agobia, hermano amado. A Él no lo agobia porque Él cabalga por encima de las situaciones, de las tormentas, por arriba de los cielos, amén. Yo tengo que confiar en la soberanía de Dios. El Salmo 55 y el versículo 22 dice el Señor, o la palabra, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. O sea, procure ser justo, que Dios no lo va a dejar caído para siempre. Amén, sí, trabaje, sea diligente, haga lo que tiene que hacer, pero no se afane a tomar decisiones equivocadas, porque Dios no lo va a dejar caído para siempre. Va a llegar el momento que el Señor lo va a bendecir, hermano. Pueda que esté en crisis, sí, pueda que esté en una situación difícil. Ahora, yo digo que nosotros los cristianos pasamos muchos momentos difíciles. Pero yo digo, aprendí de un predicador que nosotros no estamos en crisis, estamos en Cristo. Él no nos va a dejar caídos para siempre. Él no nos va a dejar caídos para siempre. Vamos a ver su bendición, yo lo sé, hermano. Efesios capítulo 3 y el versículo 20 dice que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente, hermanos, de lo que nosotros pedimos o entendemos.
Usted le dice, Señor, apruébame esto. Y el Señor dice, no, no se lo apruebo. No enoje con Dios. Que Dios le tiene algo mejor, hermano. Amén. No se enoje con el Señor. Que Dios tiene algo mejor. Cuando las cosas no salen como yo quiero, es porque Dios tiene algo mejor. Y siempre eso debe llenar mi corazón de confianza en la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermanos. Dios es soberano. Dios dice sí y Dios también dice no. Pero cuando dice no es porque tiene algo mejor, hermano. Y nosotros debemos entender eso. ¿Qué pasa? Escucho, en alguna ocasión alguien me decía, ay pastor, es que a mí me da miedo decirle, Señor, hágase tu voluntad, porque qué tal que Dios tenga cosas difíciles. Entonces yo le digo, no, pues será que usted tiene planes mejores que los de Dios, entonces. Haga sus planes entonces. Realícelos entonces en su humana voluntad. Porque si usted cree que Dios tiene cosas difíciles, entonces usted es más sabio que Dios. Haga las cosas como usted considere que estén bien. Pero yo voy a seguir diciéndole al Señor que se haga su voluntad. Que si me pasa por el desierto, hermano, en ese desierto no va a faltar el pan del cielo, el agua de la roca, la sombra de día, el calor de noche, porque con el Señor los desiertos son los mejores desiertos. Sí. Si en la voluntad del Señor tenemos que pasar por diversas pruebas, pues gloria a Dios porque esa es la voluntad de Dios y es buena, es agradable y es perfecta. Si yo me fuera por la voluntad mía, imagínese, hermano, ya no estaría ni vivo posiblemente. Pero digámosle al Señor que siempre se haga su voluntad, que confiamos en su soberanía, amén, que queremos hacer su voluntad, que queremos ser justos, que queremos agradarle, que queremos tener en cuenta primeramente su reino y que vamos a descansar en Él, que Él lo hará y lo hará bien hecho. Quiero que se coloquen sus pies y demos gracias al Señor por la palabra.